Este es un término aplicable para los epitelios, como mencioné, e implica alteración en la forma y en el tamaño. Nos habla de que hay una distorsión arquitectural y funcional de ese tejido, de ese epitelio. Y puede presentarse cambios citológicos observados en la anaplasia, pero el grado es menor. Y esto yo les voy a ir explicando en el slide y también vamos a hacer un dibujito. Puede degradarse en leve, moderada y severa. Entonces, vamos a tomar como ejemplo el cuello uterino. El cuello uterino, ¿qué tipo de epitelio tenía? Si nosotros hacemos un dibujo de un útero y decimos aquí está el endocervix y esta parte sería el exocervix. El exocervix tiene un epitelio escamoso, sí, bien, o plano estratificado sin queratina, ¿verdad? Bueno, si nosotros hablamos de displasia leve, displasia dijimos que significa distorsión arquitectural y funcional de un epitelio. Y vamos a decir que tiene atipias, ¿verdad? O sea, esto es atípico. Si decimos que es una displasia leve, y vamos a hacer de este lado, la displasia leve en el cuello uterino serían los cambios de atipia. ¿Cuáles eran los cambios de atipia? Que la célula, por ejemplo, tenga un núcleo muy grande para su citoplasma, que la célula tenga 2 núcleos, ¿verdad? Que la célula tenga presencia de mitosis, pero cuando digo leve, significa que estos cambios son leves, como su nombre lo dice, y se limita a la base del epitelio. Y eso es lo que nos muestra aquí. Aquí nos muestra como ejemplo una displasia de bajo grado y lo toma al SIN1. ¿Alguna vez escucharon hablar SIN1 o NIC1? NIC o SIN significa neoplasia intraepitelial cervical. Y serían los cambios, digamos, premalignos antes de que aparezca el carcinoma. Entonces, si ustedes se fijan en esta representación esquemática, los cambios arquitecturales y funcionales están solamente en la base y son leves. Eso sería en un SIN o NIC1. Ahora, en una displasia moderada, estos cambios ya no van a estar solamente, vamos a colocar aquí, displasia leve. Si esto es displasia moderada, esos cambios arquitecturales y funcionales van a comprometer la mitad o 2/3 del epitelio. O sea, es mayor el compromiso del tejido epitelial, por eso se llama displasia moderada. Y aquí como ejemplo nos da el SIN2 o neoplasia intraepitelial cervical grado 2 o moderado. Ahora, si los cambios arquitecturales y funcionales están desde la base, vamos a colocar esto es base, hasta la superficie, a esto ya le llamamos displasia severa. Y la displasia severa es sinónima de carcinoma in situ. Carcinoma in situ. In situ, ¿qué significa? Que está limitado por la membrana basal. Voy a dibujar la membrana basal de otro color para que puedan entender el dibujito. Entonces, si hacemos de color rosado la membrana basal, nosotros tenemos que entender que la neoplasia está dentro del epitelio, desde la base hasta la superficie, pero está en el epitelio. Una vez que esto rompa la membrana basal y estas células atípicas se meten en el estroma,
ahí pasa a llamarse carcinoma infiltrante o invasivo. ¿Entienden, verdad? Entonces, eso es lo que nos muestra el dibujito. Que un epitelio normal, como observan ahí, es plano estratificado sin queratina si hablamos de exocervix. Ahora, en una displasia leve, esos cambios de atipia van a estar en la base del epitelio. Ahora, en una displasia ya moderada, ya no va a ser solo en la base, sino puede que sea en la mitad o los 2/3. Y en una displasia grave o severa o sin 3 en este caso, ya desde la base hasta la superficie va a estar la neoplasia, pero siempre limitado al epitelio. Eso es in situ. Una vez que la lámina basal o la membrana basal se rompió y estas células penetran en el estroma es el tejido conectivo, ahí es que se convierte en un carcinoma infiltrante o invasivo. Y esta es la patogénesis de muchas de las neoplasias. ¿Ustedes también están dando en fisiopatología neoplasias o no? ¿Todavía no? Porque seguramente también van a desarrollar posteriormente. Bueno. No, siempre tiene que pasar por todas las fases. Solo que a veces ya se descubre cuando es un IC3. Exactamente. Sí, cuando ya es 3 o cuando es 2/3. Bueno, si eso nosotros aplicamos al epitelio, si ustedes se fijan aquí, las células están en desorganización. Es decir, algunas células miran hacia aquí, otras células, como ven, miran hacia el otro lado. O sea, a eso se le llama desorganización arquitectural y funcional también. Si ustedes se fijan, van a ver que las células, algunas tienen un tamaño redondo, son redondas, tienen un tamaño medio, otras son fusiformes, son grandes, otras son elongadas, otras son redondas, pero tienen un tamaño mayor, entonces a eso se le llama displasia. Y leve porque eso está limitado al epitelio, además de tener cambios leves. Ahora si hablamos de un NIC2, por ejemplo, o SIN2, aquí ya la displasia va a ser mayor y prácticamente va a comprometer, en este caso, solamente la parte superficial queda libre. El resto está totalmente desorganizado. Ahora, cuando la displasia severa, como dijimos, afecta al espesor del todo el epitelio, pero sin invadir la lámina basal. Eso es in situ. Ahora, la mayoría de los carcinomas tienen esa fase. Por eso es que seguramente ustedes ya escucharon hablar que dicen campañas de prevención del cáncer de cuello uterino. Justamente porque si nosotros esto detectamos en estadios iniciales, en un SIN1, en un SIN2 o en un SIN3 inclusive sin que rompa la lámina basal, el pronóstico es excelente. Entonces, esto sería el epitelio, pero está como acostado. Desde la base hasta la superficie vemos esos cambios que llamábamos fenotipo o retrato de la célula maligna. Más de un núcleo, pleomorfismo, hipercromasia, mitosis, ¿verdad? Y esto está totalmente desorganizado. Ahora, volviendo a la semana anterior, habíamos clasificado las neoplasias en grado 1, grado 2 y grado 3. Decíamos que grado 1 era bien diferenciado, que grado 2 era moderadamente diferenciado y que grado 3 era pobremente diferenciado. Existe un grado 4, donde aquí no es posible establecer el diagnóstico con técnicas histológicas de rutina. Es decir, con el HIE nosotros no vamos a poder llegar al diagnóstico. Ahora, puede corresponder a carcinoma escamoso o epidermoide, puede que sea un adenocarcinoma, un sarcoma, un melanoma, un linfoma, pero que perdió el rastro de origen. Y ahí es donde se utiliza las tinciones de inmunohistoquímica, la microscopía electrónica, biología molecular o inclusive hoy día existen los métodos diagnósticos de hibridación in situ. O sea, existen otras técnicas para poder llegar al diagnóstico.
Estos histológicamente corresponden al grado 4. O sea, si el grado 3 era de mal pronóstico, esto es de peor pronóstico aún. Y aquí también en esta categoría entran aquellas neoplasias que tienen presencia de células anaplásicas. También en esta categoría entran la proliferación de células pequeñas redondas azules. Quizás alguna vez ustedes lean un informe anatomopatológico que dice, por ejemplo, proliferación neoplásica maligna con presencia de células pequeñas redondas azules. Y que diga una nota, se sugiere tinción de inmunohistoquímica para poder establecer un diagnóstico definitivo. Es decir, esto directamente es grado 4, células pequeñas redondas azules. Y correspondería a esto que están observando aquí. Vemos, como su nombre lo dice, células pequeñas, células redondas, azules con mitosis. Lo que vemos más oscurito son mitosis. Clínicamente son muy agresivos, la sobrevida es corta. Y muchas veces el paciente mismo se pregunta o los familiares, ¿para qué le vamos a hacer inmunohistoquímica si total es un grado 4 y es en mal pronóstico y va a morir o voy a morir, dice el paciente, ¿verdad? Igualmente, se tiene que hacer estas tinciones para poder saber qué tipo de neoplasia es para el tratamiento. Porque el tratamiento que realizan los oncólogos no es lo mismo si es un sarcoma, si es un melanoma, si es un carcinoma, si es un linfoma. Entonces, el manejo es distinto. Algunos, por ejemplo, es hacer quimio y después cirugía, otro es hacer cirugía y después quimio, después radio. Entonces, por eso es que se tiene que saber, ¿verdad? Por eso nos dice aquí, debido al tratamiento que es diferente dependiendo del estirpe tumoral de la neoplasia, necesitamos saber, ¿verdad?, qué tipo de neoplasia es. Sin embargo, algunos de estos no podrán ser caracterizados aún utilizando las técnicas más innovadoras. Es decir, existen aquellos pacientes que fallecen sin tener un diagnóstico porque ni la inmuno ni los métodos más avanzados pudieron saber de dónde provenía esa neoplasia. Tenemos un caso de un paciente que tuvo un tumor en la nariz y se hizo como 7 inmunos diferentes y con las 7 no se pudo llegar al diagnóstico y ya falleció. Y hacerse 7 inmunos equivale a 1 millón, 1,5 millones cada uno, más o menos, es el costo. La velocidad de crecimiento es proporcional a su grado de diferenciación. Sin embargo, existen tumores no neoplásicos que crecen rápidamente y tumores malignos que presentan tasa baja de crecimiento. ¿Qué significa eso? Existen, por ejemplo, yo puedo tener un leiomioma que crece rápidamente, alcanza un gran tamaño, ¿verdad? Supongamos mide 15 centímetros, pero es benigno. Así como también puedo tener un tumor en sistema nervioso que es pequeño, pero es muy agresivo, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que la macroscopía siempre va a ser sugestiva, nos va a sugerir, es probablemente benigno, es probablemente maligno, pero siempre la última palabra lo va a tener el microscopio, ¿verdad? Los tumores con altas tasas de crecimiento presentan necrosis isquémica. Es decir, ustedes van a estar viendo dentro de poco en el laboratorio neoplasias y van a ver algunos que tienen necrosis, ¿verdad? Eso significa que el tumor creció rápidamente, pero también hay tumores benignos que crecen rápidamente y pueden hacer necrosis, ¿verdad? El número de mitosis por campo es una aproximación de la velocidad de crecimiento. No es lo mismo tener una neoplasia maligna que tenga 5 mitosis en 10 campos que tener una neoplasia maligna que tenga 20 mitosis en 10 campos, ¿verdad? Cuanto más mitosis tenga, significa que en el ciclo celular eso está dividiéndose de manera descontrolada. Y más aún cuando tenemos las mitosis atípicas, aquellas mitosis que no es ni anafase, ni profase, ni telofase, sino que tienen formas, aquí como una estrella o como una arañita, ¿verdad? Entonces, esas mitosis que parecen estrellitas, arañitas, esas son atípicas, no cumplen con el protocolo de las mitosis. La invasión local consiste en la capacidad que tienen los tumores de extenderse más allá del tejido de origen, ¿verdad?
invadiendo estructuras y órganos vecinos. Los tumores malignos suelen tener una invasión irregular, infiltrante sin límites precisos, pero hay excepciones. La invasión local, como dijimos el otro día, por ejemplo, si tenemos una neoplasia que está en ovario, puede invadir trompa. Si está en la cola del páncreas, puede invadir al vaso, ¿verdad? Si está en la cabeza del páncreas, la segunda porción del duodeno. Entonces, a eso se le llama invasión. Los benignos suelen tener como una cápsula que le envuelve, ¿verdad? Generalmente tienen esta cápsula. En última instancia, por más que la presencia de invasión sugiera malignidad, no debe ser utilizada como único criterio. Y también existen tumores benignos que no tienen esta cápsula. Entonces, aplicando lo que habíamos aprendido, si yo les digo esta es una pieza quirúrgica correspondiente a pulmón, ¿esto les parece que es benigno o es maligno? Sí, así mismo, ¿verdad? Esto, vamos a decir, es probablemente maligno, ¿verdad? Es sugerente de malignidad, porque vemos que los bordes son irregulares, tiene áreas más oscuras. Esto probablemente puede que sean áreas de necrosis o puede que esté asociado con el hábito de fumar, ¿verdad? Eso con la microscopía vamos a ver realmente si son, por ejemplo, macrófagos que están cargados de pigmento o si es necrosis. Aquí, por ejemplo, si hablamos de dos pacientes y hablamos de tumorectomías de mama. En esta imagen que vemos aquí, esta sería la pieza quirúrgica y esto que vemos aquí de color beige blanquecino, el tumor. Esto nosotros pintamos con tinta china, se pinta para saber los márgenes y como ven aquí es una lesión pequeña, bien delimitada, aparentemente tiene como una cápsula que le envuelve. Entonces vamos a decir esto es probablemente benigno. Sin embargo, este otro que vemos aquí, esto que tiene un color blanquecino, los bordes irregulares o espiculados, nos hablan de que esto es probablemente maligno. Ahora metástasis. Muchos ya estuvimos hablando la clase pasada, también mencionamos metástasis. Metástasis, si definimos, sería la presencia de tejido tumoral en un sitio diferente al origen sin que exista una conexión anatómica entre los dos. Por ejemplo, un tumor en ovario que hace metástasis a cerebro, un tumor de piel, metástasis a cerebro, ¿verdad? Un tumor que está en testículo, metástasis a hueso, ¿verdad? A eso se refiere metástasis. Y esto es característica de los tumores malignos y es el criterio más fiable para que yo diga que es maligno. Sin embargo, no todos los tumores malignos hacen metástasis, ¿verdad? Porque vamos a ir estudiando, por ejemplo, carcinomas, como el carcinoma vasocelular cuando entremos en piel, porque ya estamos por entrar en piel. La próxima semana empieza piel. Y vamos a ver que el carcinoma vasocelular, por ejemplo, raramente hace metástasis. Su porcentaje de metástasis es de 0,03%. O sea, es poco probable que haga metástasis. Por eso, por más de que es maligno, tiene buen pronóstico, ¿verdad? Sin embargo, hay otros tumores que desde el inicio ya hace una diseminación amplia. Y esos son los más agresivos, ¿verdad? Y como nos dice aquí, los benignos no hacen metástasis. Entonces, este órgano que vemos aquí es el hígado. El hígado normalmente tiene que tener este color marrón. Sin embargo, aquí vemos que tiene muchas áreas de color blanquecina. Todas esas áreas son de metástasis. Estos son los estadios ya terminales, ¿verdad? Cuando hay metástasis diseminada, hepática, como en este caso, amplia, porque prácticamente casi no hay tejido sano. Y justamente los órganos que más son asiento frecuente de metástasis son los órganos más vascularizados, como el hígado, en este caso, y el pulmón. ¿Sí? Y justamente uno es por la clínica que presentó tu paciente, ¿verdad? ¿Cuál fue la clínica inicial? Y luego por la histopatología, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay tumores que son característicos
por la morfología del ovario, por ejemplo, y que hizo metástasis en hígado. O un tumor que es característico de mama por la característica histopatológica y el antecedente de tu paciente, ¿verdad? Obviamente que si es un tumor de mama, va a empezar con algún nódulo en mama, ¿verdad? O si hablamos de un tumor de ovario, va a tener, por ejemplo, un dolor brusco, porque los tumores de ovario son tumores que se le llama silente. Silente es durmiente hasta que de repente hace una torsión, un dolor, un abdomen agudo quirúrgico, donde es una cirugía de urgencia, se encuentra que es una neoplasia, se evalúa otros órganos y ahí se ve hígado. Ahora, si es un tumor primario hepático, porque también están los tumores de hígado, que ahí nacieron, ¿verdad? Tienen sus características histopatológicas y tiene su clínica, que es un dolor abdominal, se hace una ecografía, una tomografía, hasta llegar al diagnóstico. O sea, es clínica más histopatología en todo lo que se aplica en medicina. Si sos ginecóloga, si sos neumóloga, si sos gastroenterólogo, siempre es la clínica y luego la anatomía patológica para poder llegar a un diagnóstico definitivo. Ahora, esta imagen que está aquí, por ejemplo, es un ganglio linfático. Si ustedes recuerdan del ganglio linfático por histología, los ganglios tenían una cápsula. Esta cápsula, por debajo de ella encontrábamos senos. No sé si recuerdan vagamente de la parte histológica. Los senos, el primer seno que es invadido por las neoplasias es el seno subcapsular. Luego estaba el seno intermedio en este sector y el seno medular. Justamente aquí, ¿qué es lo que nosotros estamos identificando en esta lámina? Vemos glándulas. Es decir, esto no es normal, está en el seno subcapsular, en el intermedio, en el medular. Y estas glándulas tienen características atípicas. Esto es una metástasis a ganglio linfático de un adenocarcinoma. Adeno de glándulas. Después van a ir aprendiendo, ¿verdad? Eso con el tiempo uno va aprendiendo saber de dónde viene la metástasis. Este, por ejemplo, es una metástasis de colon por las características histopatológicas. Ahora, no es posible determinar por el examen morfológico la capacidad metastásica de un tumor. Es decir, si yo evalúo, por ejemplo, es una pieza de colectomía y yo diseco los ganglios, ¿verdad? Entonces, voy a analizar, se cortan esos ganglios en la mitad en hemisección y puedo ver ciertos colores. Por ejemplo, veo áreas blanquecinas, áreas de necrosis. O sea, yo puedo presuponer y decir, probablemente ya tiene metástasis, ¿verdad? Pero eso únicamente con el microscopio para poder evaluar al ganglio. Sin embargo, ciertas características me permiten ya poder ir pensando en un grado, ¿verdad? Extensión tumoral, el grado histológico, la invasión vascular permiten establecer la probabilidad de un suceso positivo. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un tumor pobremente diferenciado grado 3 o tengo ya un tumor grado 4, eso es más probable de que haya hecho ya metástasis. Lo mismo si yo voy evaluando en la pieza quirúrgica los vasos sanguíneos, linfáticos, también voy a ir pensando que probablemente tiene metástasis si hay vasos sanguíneos y linfáticos comprometidos. Pero para eso posteriormente se hace lo que es el TNM. ¿Se acuerdan del TNM que habíamos hablado en la clase pasada? Que era T, tumor, que se ve realmente las características del tumor, el tamaño también. N de nódulos, nódulos son los ganglios, para saber cuántos ganglios tengo positivos, cuántos no. Y M es de metástasis. Y yo les había dicho que cada órgano tiene su TNM. Hay TNM en pulmón, TNM en ovario, TNM en testículo. En todo tenemos TNM, porque es el sistema que utilizan los oncólogos para poder saber qué tratamiento van a brindar al paciente. Entonces, la presencia de metástasis se relaciona con la agresividad de un tumor y constituye un indicador de mal pronóstico.
Ahora, las vías de diseminación. Eso también nos faltó hablar. Las vías de diseminación son los caminos que toma la neoplasia para poder hacer metástasis, para diseminarse. Y constituyen la base biológica de la metástasis, es decir, la localización secundaria. Cada tumor, de acuerdo a su tipo, de acuerdo a su ubicación anatómica, tiene preferencia por alguna u otra vía. Por ejemplo, siembra de cavidades y superficies corporales. Esto ocurre cuando el tumor alcanza una cavidad serosa. Por ejemplo, el peritoneo, la pleura, el pericardio y se disemina a través de él. Esto sería un caso de diseminación metastásica a cavidad abdominal. Entonces, si vemos aquí, es el intestino grueso. Ahora, todo esto que vemos, no sé si consiguen ver unos nodulitos amarillentos que están diseminados. A esto se le llama siembra. ¿Qué hace el médico? Supongamos esto fue un tumor de ovario que hizo una siembra a la cavidad abdominal. ¿Qué hace el cirujano si, supongamos, hizo una cirugía de urgencia, quita el ovario, pero ve esto? Cierra, no hay nada que hacer, está totalmente diseminado, ¿verdad? Muchas veces lo que hacen es, si estamos hablando de un tumor de ovario, quitan el ovario, ¿verdad? Pero no puede sacar todo esto, ¿verdad? Esto ya está totalmente diseminado. Sí. ¿Cómo? ¿Qué es high-tech? Basicamente, eu tenho uma familiar minha que faleceu disso, ela estava mais ou menos desse jeito aí, fez o high-tech, que é joga quimioterápico ali dentro, e ela viveu mais uns 3 anos ainda. Tipo, es un tratamiento quirúrgico in situ, cuesta mucho dinero. Acá solo tiene otro nombre. É químico. É químico, não sei. Ah. Daí ainda faz, ali esquenta ele, uma coisa assim. É high-tech. Y en realidad, cuando el paciente es ya en estadio terminal, se prueba, ¿verdad? Porque hay que probar con algo, por lo menos para prolongarle la vida, ¿verdad? Uma situação dessa aí. Sí, en realidad sí, porque estos son los que fallecen rápidamente. A esto se le llama carcinomatosis peritoneal. Ahora, la diseminación linfática, los ganglios linfáticos en sí, es típica de los carcinomas. Se afectan primeramente los ganglios y luego los órganos sistémicos. O sea, los carcinomas hacen metástasis por vía linfática, pero también hacen metástasis por vía hemática. Ahora, los sarcomas solamente hacen metástasis por vía hemática. Eso es lo que nos dice aquí. La vía hematógena es típica de los sarcomas, pero también los carcinomas pueden hacer metástasis por vía hemática. Y nos dice que las venas resisten menos que las arterias a la invasión. Es decir, cuando nosotros observamos una lámina, miramos las venas, miramos las arterias, miramos si hay émbolos tumorales. Ahora, las venas, ¿por qué les parece que va a resistir menos que las arterias? La túnica media justamente es más fina y en cambio en las arterias la túnica media era más gruesa. Entonces resiste más las arterias. Pero esto también, por supuesto, si es un estadio avanzado, vamos a encontrar muchas arterias también invadidas. Y la invasión vascular no es sinónima de metástasis, aunque puede precederla o predecirla. Para nosotros, un criterio muy importante cuando hacemos un informe anatomopatológico es colocar, por ejemplo, invasión vascular presente o invasión vascular ausente, invasión linfática presente o invasión linfática ausente, porque eso le va a permitir al médico ya pensar de que haya metástasis y, por ejemplo, pedirle una resonancia, una tomografía, otro estudio, ¿verdad? Entonces, aquí justamente tenemos dos ejemplos. Allá arriba, esto que vemos aquí es un vaso linfático y esto que está aquí es un émbolo tumoral.
Ahora, esto que vemos aquí es un émbolo tumoral gigante que está dentro de una vena. Recuerden que las venas, su túnica es fina. Entonces, esto está, si yo voy a informar esto, voy a decir invasión vascular presente e invasión linfática presente. Las dos cosas tienen. Entonces, conclusión de esta clase. La adecuada clasificación de un proceso tumoral es clave para lo que es el manejo de la enfermedad por parte ya sea del oncólogo, del gastroenterólogo, del dermatólogo, etcétera, ¿verdad? Y presenta implicancias capitales en el tratamiento, evolución y pronóstico de la enfermedad. En la mayoría de los casos es posible establecer morfológicamente la naturaleza del tumor mediante un examen anatomopatológico. Es decir, más o menos en el 80% con la hematoxilina y eosina, las tinciones de rutina se llega a un diagnóstico. El 20% restante más o menos que va a inmunohistoquímica, alguna tinción especial o incluso a estudios más avanzados hoy día, ¿verdad? El examen macroscópico nos va a permitir presuponer la naturaleza, el tamaño del tumor, si hay necrosis, si hay hemorragia, los bordes, la infiltración a estructuras adyacentes, la presencia de focos secundarios. Sin embargo, todo esto es una, digamos, es una presunción, vamos a presuponer. Pero finalmente, realmente el que hace el diagnóstico es la microscopía, lo que nos va a confirmar qué tipo de neoplasia es. Y como habíamos hablado de esta imagen en la clase pasada, y habíamos visto nuestra primera imagen neoplásica, y era un ovario gigante que les había comentado, ¿verdad? Que era una pacientita de 14 años, y era un cistoadenoma, ¿verdad? O sea, lo que parece muchas veces asustador, puede ser algo completamente benigno y de buen pronóstico. Sin embargo, el melanoma, que parece un lunarcito, algo pequeño, ¿verdad? Que parece buenito, es algo sumamente maligno y agresivo, ¿verdad? Entonces, como habíamos hablado desde las primeras clases, usando estos ejemplos de los perritos, ¿verdad? Para entender, esto ya hablamos todo, metaplasia, ¿verdad? Displasia ya es la distorsión de la arquitectura y la función de un epitelio. Ahora, neoplasia ya sería cuando rompe la lámina basal, ¿verdad? Y como dice el Robbins, el cáncer es ubicuo en la población humana. La única manera cierta de evitarlo consiste en no nacer, ya que nacer supone un riesgo. O sea, eso dice el Robbins. O sea, en síntesis, todos estamos predispuestos a desarrollar algún tipo de neoplasia. Por eso es que tenemos que tener la costumbre de hacer controles, ya sea con la dermatóloga, gastroenterólogo, y más si hay antecedentes familiares, por ejemplo, de cáncer de mama en la familia, ¿verdad? A edades más tempranas. Y bueno, eso sería la clase que terminamos.